Tengan todos muy buenas tardes y reciban un cordial saludo a nombre de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro VAX Perú. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Nuevas amenazas y tendencias de ciberseguridad, y como parte de nuestro programa vamos a darle un breve pase al señor Carlos Reyes Lazo. Él es el gerente de operaciones del capítulo VAX Perú, quien nos va a dar unas breves palabras antes de iniciar con la ponencia. Tengan todos muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, VAS Perú. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo la presencia de la señora Diana Robles, líder de IBM Security para Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y región Caribe, quien será ponente en nuestro webinar Nuevas amenazas y tendencias de ciberseguridad. El objetivo de este webinar es concientizar a las organizaciones sobre la importancia de la ciberseguridad, la misma que es vital para salvaguardar los activos intangibles más importantes de la organización, como lo son la propiedad intelectual, la información de los asociados de negocio, los datos de sus operaciones, los datos críticos y financieros y los registros de los colaboradores, inventarios, entre otros. A raíz de la transformación digital, las organizaciones han incluido diversas tecnologías para mejorar y asegurar sus procesos. Sin embargo, estas tecnologías son nuevos objetivos para los atacantes cibernéticos, quienes diseñan nuevas técnicas de robo de información. Solo como referencia, en el 2021, América Latina experimentó un aumento del 4% en ciberataques en comparación con el año anterior. Brasil, México y Perú son los países más atacados en la región, según un reciente estudio de IBM. En ese contexto, debemos mencionar que el Comité Técnico de WBO, que es la Organización Mundial de BAS, ha trabajado la actualización de la norma BAS en su versión 6, que incluye un capítulo dedicado a la ciberseguridad. Y en BAS Perú, con nuestra marca Perú Certification, contamos con la acreditación de ANAP de los Estados Unidos de América para certificar a la norma internacional ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Estos y otros avances nos permitirán seguir afianzando entre las empresas certificadas y organizaciones afines la seguridad de sus operaciones, desde el enfoque de la protección de la información ante posibles actos ilícitos que lo vulneren, como la ciberdelincuencia. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al citado webinar, agradeciéndoles que la información proporcionada sea compartida con los colaboradores de su organización y a su vez sea motivo de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Reyes, por sus palabras. Vamos a darle paz entonces a Diana Robles. Quiero darles una breve reseña de ella. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios de tecnología en América Latina y Reino Unido. Es colombiana y cuenta con un MBA por la Universidad de Oxford con énfasis en capital privado, y a su vez también es economista. Debemos destacar de Diana que durante estos últimos 4 años ella ha liderado proyectos de ciberseguridad, antifraude e integración de datos con clientes del sector público y privado, y ha trabajado en IBM por más de 15 años. Lidera actualmente el área de IBM Security para Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y región Caribe. Le damos paso entonces a Diana para que ella pueda iniciar su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Mil gracias a VAS por la invitación. Es un placer acompañarlos aquí hoy. Bueno, hoy el tema que nos pidieron un poco profundizar fue acerca de las amenazas y la tendencia de la ciberseguridad. Entonces, un poco para contarles, IBM ha venido creciendo bastante desde hace casi 15 años en lo que ha sido
el desarrollo de un área exclusivamente desarrollada para la ciberseguridad. Tenemos dentro de lo que nosotros ofrecemos tanto servicios que van desde ayudar con la estrategia de desarrollo, de ver cuál es el nivel, digamos, en el que se encuentra cada una de las organizaciones, dependiendo de la industria, dependiendo de cuál es su mercado, hasta poderles apoyar en el desarrollo de ese roadmap de a dónde deberían estar según lo mismo, según esa industria y el tipo de empresa que son. No solamente tenemos el área de servicios, sino que lo complementamos con una plataforma muy robusta de software de seguridad, que nos permite entonces apoyarlos en todo el camino que las empresas necesitan para realmente robustecer lo que son los activos críticos y proteger esos activos críticos que cada una de las empresas tienen y que Carlos bien mencionaba en su introducción. Entonces, el área de IBM Security hoy en día monitorea más de 150.000 millones de eventos de seguridad. Tenemos 12 SOCs a nivel mundial y toda esa cantidad de eventos analizados nos permite realmente adelantarnos a esas amenazas. ¿Qué es lo más importante en un fraude? Lo más importante es ganar la carrera contra el reloj. Entonces nosotros necesitamos tener esa cantidad de información, poderla correlacionar y poderles ofrecer esa información a nuestros clientes para decirles, por ejemplo, en Europa, en Asia, se está presentando este tipo de ataques. Deberían tener este tipo de parcheo, deberían hacer este tipo de actividades para así irlos protegiendo. Adicionalmente, nosotros tenemos unos estudios anuales también que desarrollamos sobre las brechas de datos y tendencias del crimen. Digamos que esa misma capacidad de la que estamos hablando ahora y nuestro acceso a la gran cantidad de empresas que trabajan con nosotros protegiendo sus activos críticos, nos permite hacer este tipo de estudios y también contarles un poco hacia dónde va la industria y qué es lo que se está, digamos, previendo para el futuro. Estamos en más de 130 países, recibimos esta información de una cantidad importante, como decía al principio, de dispositivos a nivel mundial y nos permite, digamos, aplicar todo lo que nosotros sabemos alrededor de Machine Learning e inteligencia artificial para poder diagnosticar más del 80% de las alertas. Eso es muy importante porque cuando estamos hablando de ciberataques, el hecho de poder, digamos que manejar a través de inteligencia artificial más del 80%, significa que el ojo humano se dedica solamente a las que en realidad no se han detectado, en las que no se han repetido. Pero entonces, utilizar esa inteligencia artificial acá nos permite ser mucho más ágiles, rápidos y certeros a la hora de remediar, a la hora de reparchar, a la hora de realmente trabajar con eso. Invertimos muchísimo en todo lo que es investigación y desarrollo, más de 6 billones al año, y eso nos permite tener alrededor de 42.000 patentes. Digamos que en el último año ese fue el número que tuvimos. En seguridad invertimos el 8%. Eso que, digamos, ¿en qué se traslada? Eso se traslada en que nosotros todo lo que estamos invirtiendo lo ponemos en desarrollo para ofrecerles a ustedes las últimas plataformas, para ofrecerles a nuestros clientes, digamos que toda esa investigación para estar en la vanguardia en este caso, de la protección y de ser muy proactivos frente a los ciberataques. Somos líderes también en los servicios gestionados de tecnología, según todos los analistas, Forrester, IDC, Everest, Gartner, lo cual realmente potencia mucho lo que estábamos hablando acerca de esos 12 SOCs a nivel mundial. Simplemente para contarles, más de 15 años de experiencia en esos servicios y en Perú específicamente tenemos más de 90 años de presencia. En el tema de los ciberataques, ya para un poco centrarnos mucho más en lo que veníamos a hablar, el año pasado y en el último estudio, según el último estudio que hicimos, el phishing fue el mayor vector de ataque, 47% de los ataques se hicieron a través de phishing, y el ransomware, como consecuencia de ese phishing, fue el 29% de esos ciberataques en la región. Creo que ha sido un lugar común ver a muchas empresas enfrentarse a este tipo de ataques. De hecho, hace un par de semanas, me comentaban, y precisamente dada la semana, que se llama la Semana Santa, que digamos en Latinoamérica celebramos muchísimo, la denominan el Hacker Week,
porque aprovechan que es una semana en la que no mucha gente le está poniendo atención a lo que está pasando, a la protección de sus activos críticos y se presentan la mayor cantidad de ataques de hackeo. De hecho, nos ha tocado a nosotros ayudar y remediar varios casos de algunas empresas que no tenían la suficiente protección y que se vieron enfrentadas a este tipo de circunstancias. Otro dato interesante es la manufactura fue la industria más atacada, el 22% de los ataques a nivel mundial fue para el sector de manufactura. Luego fue para el sector mayorista y minorista el 20% y el financiero y de seguros el 15%. Esto realmente es interesante porque tradicionalmente y dentro de los últimos estudios siempre había sido el sector financiero y el de seguros el que ocupaba el primer puesto. Esto, digamos que se puede explicar un poco por la pandemia. Los atacantes se han ido a sectores de la manufactura donde saben que atacar una sola empresa implica un montón de clientes, que les interesa mucho esa cantidad de clientes que dependen de una manufactura. Asimismo, el sector mayorista y minorista, dada la pandemia también, pues es un sector clave para mantener el abastecimiento de las ciudades. La tasa también, este factor lo hablábamos y nos parece bien interesante y es que las campañas de phishing que se han acompañado de llamadas, de lo que llamamos nosotros phishing, tienen una capacidad, digamos que se triplica la actividad o más bien ¿cómo se llama eso? El alcance de ese phishing cuando es acompañado de llamadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este factor porque en realidad hemos notado que al acompañar el phishing que va por un mail, pero al acompañarlo de llamada, la probabilidad de recurrencia es 3 veces mayor. En América Latina se aumentó un 4% la cantidad de ciberataques del 2020 al 2021. Y los 3 países de nuestra región que fueron más atacados fueron Brasil, México y Perú. Bueno, lo siguiente que les quería contar es un poco qué pasa con las filtraciones de datos. Es importante pensar en el fraude como realmente pues sucede. Nosotros encontramos gente también, es decir, encontramos mentes humanas pensando en cómo hacemos fraudes, cómo hacemos campañas nuevas, cómo hacemos ransomware nuevos para defraudar cada vez más a la gente. Lo que pasa normalmente en las empresas es que el tiempo para detectar que hemos sido atacados y para contener esa filtración de datos, en este caso, es de 356 días. O sea, 356 días, casi un año, en el que no nos hemos dado cuenta ni hemos logrado comprobar que alguien estaba dentro de nuestra empresa, que se estaba apropiando digamos que de claves, que estaba sacando información, que la estaba vendiendo, que estaba utilizando URLs nuestras. Pasa mucho tiempo, por eso les decía yo al principio que es una carrera contra el reloj y desafortunadamente pues no tiende a acabarse porque hay un gran retorno a esa inversión que hacen los hackers, a esa inversión que hacen los ciberataques. Y mientras eso exista, siempre va a haber gente también tratando de avanzar en ese negocio que denomina. De esos 356 días, hay 256 días que se han calculado para detectar, que sigue siendo un número muy alto, y 100 días para contenerlo. Entonces, fíjense que no solamente es detectar que hemos sido atacados, sino es ver cómo remediamos, qué hay que hacer, qué estamos haciendo desde el lado del software, pero también desde el lado de la infraestructura, qué estamos haciendo desde el lado de la cultura y qué estamos haciendo para automatizar cada vez más esas respuestas a incidentes para que el tiempo sea muchísimo menor y realmente el costo para nosotros también lo sea así. Luego quisiera contarles un poco alrededor de los factores que reducen las filtraciones de los datos y sus costos. Entonces, el uso extensivo de la encriptación en realidad es muy potente. Es muy potente porque cuando utilizamos estas herramientas estamos previniendo que el transporte de la información, en ese transporte de la información haya algún tipo de hackeo y ahí sea donde se filtra la información. Al estar encriptada, en realidad ponemos una capa adicional de seguridad que hace que sea un poco más difícil, no imposible, pero sí más difícil que lo hagan. Cuando se empiezan a adicionar esas capas que le generan dificultad a los hackeadores, a los ciberdelincuentes, realmente se abstienen, tienden casi que a abstenerse. Por eso buscan empresas que estén desprotegidas, empresas que todavía no estén y no hayan tenido, digamos, la capacitación o más bien la concientización de lo que deben hacer del lado de proteger sus activos críticos.
esa supervisión de alto nivel también es importante, pero también es importante entonces proteger esa supervisión de alto nivel. Por eso entonces hoy día hablamos de multifactores de autenticación y de unas, digamos que unas válvulas especiales para poder guardar las claves, que los administradores no tengan esas claves en sus manos para que en realidad cada vez que tengan que entrar les dan una clave, pero eso se guarda, se cambia y vuelven a entrar con una clave diferente. Eso también previene que haya filtración de datos. Las organizaciones que tienen una estrategia madura, digamos alrededor de lo que es confianza cero, de Zero Trust, tienen un costo promedio de filtraciones menor, 28% más bajo que la que no lo han hecho. ¿Qué es un enfoque de Zero Trust? Un enfoque de Zero Trust es el que hoy en día se utiliza mucho y es cero confianza. Mientras menos, digamos que contraseñas, mientras menos confianza le demos a cada uno de los empleados, mejor, porque vamos a poder controlar todas las puertas que hay hacia nuestros activos críticos. Entonces, si hay una persona que por su rol no debería tener acceso a una base, que no la tenga, no hay necesidad de que la tenga. Si dada, digamos que otra persona debería tener acceso, pero puede tener un acceso como el que estábamos hablando, con un multifactor o con algo que le entregue la clave cada vez que va a entrar, perfecto. Entre menos confianza haya, mejor vamos a estar protegidos. Cuando estamos hablando ya de las compañías que han ido más hacia la nube, digamos que tienen un ahorro importante dentro de los costos de filtraciones de datos, hasta un 59%. Sin embargo, ese journey a la nube, ese camino hacia la nube, tiene que ir acompañado de la seguridad. O sea, ese es un momento para poner la seguridad, digamos que de prioridad. Si bien es cierto, la mayoría de las empresas nacieron en un mundo donde ni siquiera había internet, hoy en día ese paso a la nube les está dando la oportunidad a las empresas de repensar cuáles deberían ser las prioridades. Y definitivamente por eso se crea el nuevo término, o no nuevo, pero sí lo hemos acogido desde hace un par de años, de DevSecOps. Entonces, no solamente es DevOps, sino vamos a hablar de DevSecOps. La seguridad debe estar inmersa desde el primer momento en el que pensamos a pensar en esas nuevas aplicaciones, en ese camino hacia la nube. De nuevo, ayer publicábamos un video sobre lo que significa, digamos, la respuesta automática a incidentes. Es muy importante esa inversión en equipos, en plataformas y en planes de respuestas a incidentes, porque eso reduce el costo de las filtraciones de datos en un 30%. Entonces estamos hablando ahí de plataformas SOAR que permiten manejar la mayor cantidad de incidentes de manera automática. En temas de tendencias, que era un poco también lo que queríamos mencionar acá, el ataque a causa de los ransomwares es definitivamente, vemos cómo se va a convertir en la extorsión de las otras empresas. ¿Qué hemos encontrado? Los ciberatacantes entran hoy en día en las empresas no solamente pensando en los activos críticos de la empresa a la que están atacando, sino también en sus proveedores, en sus clientes, en otras empresas con las que tengan algún tipo de comunicación. Entonces, por eso es muy importante ver cuál es esa política de seguridad que tienen nuestros proveedores y que tienen nuestros clientes y crear algún tipo de estrategia en la que las estrategias tanto de mi empresa como la de mis clientes como la de mis proveedores se comunique para que estemos protegiéndonos los unos a los otros. El tema de las contraseñas es un tema complicado, cada vez tenemos más contraseñas, cada vez manejamos un volumen más alto de aplicaciones en la web que nos exigen contraseñas y por eso el manejo de ellas es tan complicado. Entonces, digamos que ahí la recomendación es manejemos plataformas que nos ayudan a manejar múltiples contraseñas a través de un solo login y eso nos va a prevenir, uno, de estar recordando o de estar reutilizando contraseñas. La reutilización de contraseñas hace que si bien digamos, tengamos una contraseña súper larga y protegidísima, pero si esa contraseña cae en las manos que no son, van a entrar y si tienen datos, van a entrar a verificar esa contraseña contra nuestro banco, contra lo que sea que tengamos y la probabilidad de que lleguen a encontrarlo pues es mucha más alta, ¿no? De que logren, digamos, estar al otro lado. Es una realidad, cada vez más empresas van a tener brechas de datos y por eso los invitamos a seguir trabajando en fortalecer los activos críticos.
en no solamente tener algo que visualice y que tenga un 360 grados de lo que está pasando alrededor de las empresas del lado de seguridad, sino también a coger un enfoque de cero confianza, de zero trust, a coger algunas plataformas que nos ayuden a proteger los datos, a alertarlos, a proteger las bases de datos y saber quién las accesa, cuándo las accesa, si tiene permiso o no para solo consultar, para borrar información. Y luego, muy importante, dentro de las empresas, para saber, de acuerdo a su rol, quién es quién en mi empresa, a dónde debería estar accediendo, cuál es ese comportamiento normal que está siguiendo esa persona o anormal, y eso lo empezamos a identificar a través de inteligencia artificial. Entonces, esto es algunas de las tendencias que hemos visto, un poco para contarles ya lo que queríamos hoy mencionar dentro del panel. Anjanela, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, a ver, permítame un momento, por favor, activar mi cámara. Claro que sí. En este aspecto, Diana, y ya tomando un poco el contexto que nos has mencionado como parte de tu presentación, probablemente esta sea una de las preguntas que muchas de las organizaciones y quizás colaboradores pueden tener al respecto, ¿no? ¿Es lo mismo seguridad de la tecnología de la información y seguridad de la información, o existe alguna distinción entre un término y otro? Son definitivamente diferentes, son términos que realmente se refieren. La primera es, digamos que la seguridad de la información de IT. Entonces, esa disciplina se encarga, por ejemplo, de llevar a cabo las soluciones de protección de esas plataformas digamos que protege el sistema informático, de asegurar la integridad, la privacidad de la información que contiene. Entonces, no se trata como de implementar medidas técnicas, sino de proteger esa infraestructura. Luego, si hablamos de la seguridad informática como tal, digamos, la disciplina que se encarga de la implementación de las políticas de protección a esa información. Entonces, ahí ya hablamos de cuál es la estrategia, que debe ir, por ejemplo, acompañada de un despliegue de antivirus, firewalls, detección de intrusos, pero no de lo que está pasando con esas plataformas, sino de cuáles deberían ser esas políticas de protección alrededor de los activos críticos. ¿Cuál considerarías tú, Diana, que son los principales desafíos de ciberseguridad que están afrontando ahorita las organizaciones, ¿no? En Perú, por lo menos. Yo creo que nuestra región es muy parecida, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso particular de Perú, se reutilizan el 85%, en Perú se reutiliza el 85% de las credenciales en múltiples cuentas. Era lo que les mencionaba hace un momento. Eso es un factor, un desafío muy grande. Esa reutilización hace que sea muy vulnerable la información que se guarda a través de esas contraseñas. Adicionalmente, hemos visto un incremento en la cantidad de aplicaciones digitales y ese incremento hace pues que se tengan muchísimas más contraseñas alrededor que proteger. ¿Qué hemos visto? Digamos que una filtración de datos en América Latina cuesta 1.8 millones de dólares en promedio. Esos son grandes desafíos de seguridad porque mientras el pago por hacer un acceso no permitido y sacar datos y venderlos en el deep o en el dark web sea así digamos, de rentable, siempre va a pues, vernos enfrentados en este instante digamos que a gran cantidad de grupos que están ven en Latinoamérica una región que tradicionalmente, digamos, por su nivel de desarrollo, va tal vez 1 o 2 años atrás de lo que pueden ir en protección lugares como Europa y Estados Unidos. Entonces, antes nos decían, no somos interesantes, tenemos grandes empresas en Latinoamérica y de pronto empresas que puedan tener algún déficit en el desarrollo y en la implementación de plataformas, y de eso se han ido dando cuenta los ciberdelincuentes. Entonces, si bien es un tema que ahora está tomando mucho furor, creo que tenemos un lag de tiempo y eso nos ha hecho, digamos, de alguna manera ser atractivos en este momento para los ciberdelincuentes.
Aparte es importante recalcar que los ciberdelincuentes pues pueden vulnerar las empresas de distintos tamaños, de distintos sectores, ¿no? Ellos no hacen de repente en este aspecto una distinción. Ahora, basándonos en este contexto, Diana, ¿qué controles deberíamos nosotros implementar, ¿no? Basándonos en estos tipos de ciberataques? ¿Qué recomendaciones podrías dar en cuanto a controles a las empresas? Claro que sí. Uno de los principales, lo hemos mencionado varias veces, pero es que pasa no solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito empresarial y es no reutilizar contraseñas. Ese es un error gravísimo y es algo que podemos implementar de manera sencilla y nos ayuda de manera enorme. No deberíamos incluir información personal en las contraseñas como el año de nacimiento, algo que sea de conocimiento público. Eso no deberíamos hacerlo porque es muy sencillo tener esa información. Luego, agregar una capa, una segunda capa de autenticación, sobre todo ya cuando estamos hablando a nivel de empresarial, es fundamental. Es decir, por eso nos pasa muchas veces con los accesos que hacemos al banco, que nos dicen, le vamos a mandar un número a su teléfono, por favor ingrese a la casa. Eso es un segundo factor de autenticación y eso hace que efectivamente digan, esta sí es la persona que se está autenticando, es la correcta. Pues es una capa adicional, como te decía, que impide que pasen más cosas. Y luego utilizar ese administrador de contraseña del que hablábamos hacía un rato para no estar memorizando esas contraseñas y para que las contraseñas sean de alguna manera fuertes, nos ayuda muchísimo en esta campaña contra los ciberdelincuentes. Eh, para profundizar un poquito más en lo que nos has mencionado, Diana, esta recomendación de no reutilizar contraseñas, ¿cuál considerarías que sería de repente una periodicidad prudente para poder hacer este cambio de contraseñas? ¿Mensual, trimestral? ¿Cuál podrías considerar tú en este caso? Sabes que no hay una, ¿qué te puedo decir? No hay una recomendación donde tengan el tiempo per se. Yo creo que eso depende mucho de las plataformas que se estén utilizando. Sin embargo, sí estamos hablando de por lo menos cada 3 meses estar haciendo ese cambio de contraseñas en las plataformas. Ok. Ahora, ¿cómo podríamos reconocer? Y esa es una pregunta que la mayoría de veces nos la hacen, pero ¿cómo podemos reconocer que estamos frente a un ataque cibernético? Em, bueno, yo creo que te di cuenta de que ha sido atacada, entonces en realidad pues pasa mucho tiempo. ¿Qué puede empezar a pasar? Que estés trabajando y se empiecen a borrar archivos sin ninguna razón. Eso puede ser una primera señal de que algo está pasando. Otra señal puede ser que, como le ha pasado a muchas, que salga un aviso, simplemente se ponga una pantalla en negro y te diga, esto es un ransomware, usted tiene que pagar en tal fecha y ya no hay nada que hacer. Ahora, implementando plataformas de seguridad te va a permitir correlacionar información, por ejemplo, correlacionar información de antivirus con la información del firewall, identificar que han tratado, por ejemplo, de accesar tu VPN varias veces sin éxito, pero que el tiempo entre una penetración y otra ha sido muy pequeño y que ese tiempo tan reducido en realidad solamente lo puede hacer un robot porque una persona mientras digita algo se demoraría un poco más. Entonces, al tener ya esas plataformas más avanzadas que tienen Machine Learning, que empiezan a aprender, por ejemplo, cuándo se conecta una persona. Esta persona en realidad sí le gusta trabajar todos los días a las 2 de la mañana, entonces ya sabemos que es normal que se conecte a esas horas, pero también nos puede alertar a través de ese Machine Learning e inteligencia artificial que otra persona que normalmente trabaja de 8 a 5, que se conecte a las 2 de la mañana definitivamente no es y que podemos entonces estar enfrentándonos a una pérdida de accesos, de contraseñas y que puedes empezar ahí un tema de filtración. Entonces, hay muchas maneras, creo que definitivamente al tener estas plataformas más avanzadas, pues digamos que vas a ganar mucho tiempo en esa carrera contra el fraude y de eso es lo que se trata, ¿no? De identificarlo de la manera más rápida posible. Exacto, un término que bien mencionas es el tema de la rapidez, ¿no? Ser oportunos para poder identificar y tener sobre todo estos controles que nos van a permitir a nosotros identificarlo, ¿no? Así Ahora, es. ¿cómo podríamos, y es un factor muy importante que es lo que hemos visto, el personal de una organización, ¿no? ¿Qué podemos, o sea, cómo podemos involucrar al personal de una organización frente a una cultura de ciberseguridad? Bueno, mira, esto es un tema que yo siempre menciono y hablamos con todos nuestros clientes. El tema de ciberseguridad, de seguridad en general, de los activos críticos, de proteger esos activos críticos de una entidad, son temas que hoy en día se tratan en la junta directiva de una empresa.
Es un tema que afecta definitivamente al CEO de una empresa, al presidente de una empresa, que tiene que salir a responder, digamos que por esos dividendos que tiene que darle a sus socios, a sus accionistas. Si en realidad se llega a un punto en el que sean atacados, por ejemplo, por un ransomware, pierdan toda la información, pues ese dividendo va a tender a disminuir, ese precio de la acción tiende a disminuir y eso es algo que recae directamente sobre el presidente. Entonces, este es un tema que a él le interesa más que a nadie. Pero si nos dirigimos y empezamos a hablar, por ejemplo, de la gente de mercadeo, para la gente de mercadeo el tema de seguridad es un dolor de cabeza porque cualquier filtración, cualquier aproximación de alguien y que se filtre información de que hemos sido atacados, un banco que no está manejando, digamos, algo tan preciado para todo el mundo como sus ahorros de la mejor manera o que, digamos, no había avanzado en los temas de protección y que sufra un ataque de estos, pues es muy complicado. Tienen que pensar en cuáles son esos mensajes, cómo lo comunicamos, qué está pasando, cómo nos estamos protegiendo para poderle decir esto a nuestros clientes. Del lado de la gente que maneja las finanzas, del CFO, pues ni se diga, ellos en cualquier caso se van a ver afectados, ya sea por el nivel de ataque o sea por las multas que tengan que llegar a pagar si es que son entidades reguladas. Y así podemos hablar hasta de la gente de recursos humanos. Ellos tienen que controlar muy bien cómo manejan los datos, no solamente de empleados, sino de clientes, de proveedores. Cualquier fuga de información pues puede ser un problema para ellos. Entonces, fíjate que de verdad se vuelve este un tema que tiene que bajar desde la junta directiva y tiene que haber una cultura alrededor de cómo nos protegemos los unos a los otros dentro de una empresa, cuando en realidad el eslabón más débil somos precisamente nosotros los humanos. Exacto, sobre todo el tema de la concientización y la comunicación oportuna, ¿no? Si en el caso de nosotros somos testigos de que vemos este tipo de situaciones sospechosas, pues poder reportarlo para que las áreas pertinentes pues tomen acción. Y ahí para comentarte un poco, Diana, de hecho las empresas que participan aquí, que son empresas certificadas VAX, tienen ciertos controles de ciberseguridad, ¿no? Por eso mencionaban y hacían la pregunta también acerca de cuánto es el tiempo prudente para restablecer contraseñas, ¿no? A nivel interno también ellos tienen una política de seguridad de la información, ¿no? Que como bien mencionas tú, tiene que calar a todos los niveles de la organización. Ahora, Ahora, fíjate que, disculpa que te interrumpa, pero en ese sentido, eso depende mucho de la industria, ¿no? Y del tipo de exacto. negocio que están haciendo. Entonces, por ejemplo, si es una industria que está muy expuesta digamos, a transacciones online, de pronto no son los 3 meses de los que te estaba hablando. De pronto la periodicidad del cambio de contraseña es menor para poder tener un mayor control. Entonces, ahí tendríamos que entrar a ver el caso particular de cada uno para saber cómo los asesoramos en ese sentido. Gracias, Diana, por esa distinción. Entonces, igual para tomar en consideración el tipo de sector en el cual nosotros participamos y qué tan sensible es esta información y, como bien menciona Diana, cuáles son las operaciones y los canales que nosotros utilizamos. Frente a este contexto, Diana, ¿tú consideras importante que las organizaciones, por ejemplo, opten por acreditarse en una norma como por ejemplo es la 27001, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? ¿Consideras que esto también sumaría a una organización? Yo considero Sí. que es absolutamente importante, no solamente la 27001, sino la 27018, la 27701, la 22301. Hay muchísimas, digamos, certificaciones que son importantes para protegernos y sobre todo es importante para cuando estamos contratando un tercero que nos va a proveer un servicio. Eso garantiza que el servicio tenga ciertos estándares, entonces por eso es importante. Si estamos hablando, por ejemplo, de transacciones con tarjeta de crédito, la certificación de PCI es fundamental. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, para la banca, poder contratar el sector financiero que lo rigen y que le exigen tanto alrededor de PCI, es muy importante contratar un SOC que tenga esas certificaciones de PCI, que tenga la certificación 27001 y todas las que estamos hablando. Entonces, definitivamente sí, y sobre todo cuando vamos a exigir y vamos a estar del lado de que nos están proveyendo un servicio y necesitamos que tenga los estándares correctos para poder tener algún tipo de tranquilidad. Ahora, hemos mencionado el tema de los proveedores, ¿no? En ese aspecto, Diana, ¿qué tan segura se encuentra una empresa que contrata proveedores para ofrecerle el tema del servicio del backup de la información, ¿no? Hemos visto que hoy en día la mayoría está haciendo el almacenamiento quizás en nubes, en servidores, ¿no? Entre otros dispositivos. Pero según tu percepción, ¿qué tan segura se encontraría esa empresa, por ejemplo? Es una pregunta un poco difícil porque digamos que nosotros somos uno de esos proveedores
Y creo que depende mucho de cada una de las empresas. Y por eso tan importante la pregunta anterior que hacías, ¿no? De qué certificaciones debe tener. Entonces, si todas estas certificaciones se encuentran en orden, si estás hablando de una empresa como nosotros, que lleva 90 años de tradición en Perú, en donde en realidad no hemos tenido ningún tipo de problema con las empresas, sino que pues hemos estado ahí durante todo el tiempo, independientemente de cualquier desarrollo. Entonces, creo que es un lugar seguro. O sea, yo creo que si se proveen las condiciones correctas, es un lugar seguro y es un lugar que permite mucha agilidad. Ahora, no toda la información está hecha para la nube, ni todas las empresas tampoco, y no significa que dejen de ser ágiles. Entonces, lo importante es contar con un proveedor serio, un proveedor que tenga esas certificaciones y que pueda en realidad reaccionar bastante rápido frente a cualquier eventualidad. Exacto, y sobre todo informar oportunamente también al cliente, ¿no? En el caso que Absolutamente. suceda un Eh, acontecimiento así. Así es, así es. Ahora, Diana, ¿consideras también que el trabajo remoto, porque hemos dado un giro total en esta coyuntura por el tema del COVID, ¿no? Y bueno, nos hemos tenido que adaptar a un trabajo remoto. ¿Consideras tú que este tipo de trabajo ha incrementado los ciberataques en las organizaciones? Absolutamente sí. De hecho, yo denominaba la pandemia como la transformación digital obligada. O sea, el que estaba listo, perfecto, pero hace 2 años en realidad ya llevábamos para esta época creo que un mes encerrados, un poquito más de un mes. Entonces, el que estaba listo, perfecto, pero en realidad empezaron a pasar cosas que, digamos, se estimaban iban a ser el desarrollo de los próximos 3 o 5 años y nos tuvimos que adelantar muchísimo. En ese sentido, el trabajo el trabajo virtual se volvió un tema pues fundamental para poder sobrevivir a todo lo que nos pasó en los últimos 2 años. ¿Qué pasó? Las empresas estaban listas y estaban protegidas para tener un perímetro sobre el edificio donde se encontraban o el lugar donde estaban. Cuando cada uno se va a su casa, ese perímetro se extiende. No todas estaban listas para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que empezar a pensar cómo hacemos para llevar nuestra protección hasta donde vive cada persona. Y ese solo hecho hace que, por supuesto, se abran otras brechas y que las empresas estén mucho más expuestas a los ataques cibernéticos. Por eso también se presentaron, digamos que tantas disrupciones alrededor durante la pandemia. Me contaban algún caso en la que estaban en una videoconferencia en una empresa y cuando estaban en medio de la conversación empiezan a ver cómo borraban archivos y todo el mundo se daba cuenta y de un momento a otro les dijeron apaguen todo, desconéctense de todo, porque no tenían ninguna otra protección. Entonces, sí, fue una época difícil. Afortunadamente, yo creo que las empresas han reaccionado bastante bien en el sentido de entrar mucho más en lo que es la protección de esos datos, en lo que es la ciberseguridad y en hacer esas inversiones que los van a empezar a proteger de aquí en adelante. Sí, sobre todo como tú bien lo mencionas, ¿no? El tema de darle este valor a la información y sobre todo inclusive el de designar un presupuesto para poder resguardarlo, ¿no? A veces costaba, y Absolutamente. yo imagino que las personas que están conectadas aquí, que la mayoría son del área de sistemas o de TI, pues se le ha sido un poco complicado, ¿no? En ese momento no lo miraban con la perspectiva que ahora sí, por el tema de las operaciones, hemos visto, y creo que la mayoría que está aquí en comercio exterior, grandes organizaciones que se han visto paralizadas por ciberataques, ¿no? Entonces ahí un poco el tema de trabajo de concientización. Ahora, Organizaciones y países, ¿no? Yo creo que ya que estamos aquí ah, hablando todos de comercio internacional, fíjate el incidente de hace un par de semanas de Costa Rica, en donde en realidad el país tuvo que parar toda la parte de aduanas y de impuestos porque el ataque fue realmente severo. Entonces, es complejo, o sea, realmente sí hay que darle prioridad a los temas de ciberseguridad. sí, eso es muy importante. Y como bien lo mencionó Diana a un inicio, pues el ciberdelito pues no distingue un tema de tamaño, ¿no? Simplemente tiene la necesidad de vulnerar nuestra información. Ahora, con relación al uso de los dispositivos móviles, ¿no? Que es el tema de los celulares. Sabemos que hoy en día casi todos registran sus correos y probablemente hasta hacemos transacciones, como bien mencionas tú, a veces hasta de pagos, ¿no? ¿Podría ser considerado también esto un punto vulnerable para una empresa? Sí, absolutamente. El hecho de utilizar y no tener control sobre esos dispositivos móviles, pues nos genera un punto adicional que hay que tener en cuenta.
De todas maneras, para eso hoy en día también hay muchas plataformas de protección. O sea, al punto de poder decirte si el celular con el que están accesando está de manera horizontal o de manera vertical. Porque si está de manera horizontal, la verdad es que digamos que nuestros estudios han demostrado que eso pasa cuando están tratando de hackear algún tipo de cuenta, porque el celular lo dejan así, sentado sobre el escritorio y están accesando desde un computador. Normalmente cuando una persona está accesando desde su teléfono, uno lo tiene así, parado, porque está leyendo y está haciendo lo que está haciendo. Entonces, este tipo de herramientas te permiten a ti hasta definir en qué posición está el celular desde el que están utilizando para accesar. Y esto ya te da un nivel de probabilidad de que sea fraude o no. Entonces, fíjate la cantidad de investigación y de desarrollo que hay alrededor de la ciberseguridad para poderles, digamos que pasar toda esta inteligencia artificial y toda esta machine learning y poderlo aprovechar en temas tan importantes como el uso de dispositivos móviles. El tema, por ejemplo, de si a ti te llegan a robar una contraseña, no es lo mismo que tú des la contraseña, o sea, que tú escribas la contraseña, a que cualquier otro que tiene una cadencia diferente lo haga. Entonces, hay dispositivos, hay plataformas también que te dicen, sí, esa es la contraseña, pero esa no es la cadencia de Diana normalmente, o sea, no es Diana, con tanto nivel de probabilidad. Y eso también previene y empieza a prevenir que así te roben las contraseñas, estés protegido dada el nivel de seguridad que cada una de las empresas tiene. Ahora, de sufrir una organización, un ciberataque, ¿cómo podríamos, según tu experiencia, Diana, recuperarnos frente a ello? Hay muchas formas. Yo creo que no hay una en particular. Creo que se debe aproximar este problema desde varias aristas, no solamente desde el punto de vista de plataformas de software protegiendo, digamos, los datos, sino también desde el tipo de la infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura estamos utilizando para guardar nuestros datos? ¿Qué tipo de nube es? Volvemos al tema de las certificaciones. ¿Qué tipo de aliado es el que tengo? Tengo los suficientes backups, ¿sí? Estoy guardando la información en otros sitios. Yo creo que el tema de la ciberseguridad, como te decía, es una carrera contra el reloj y es una carrera contra mentes igualmente inteligentes a las que estamos trabajando por proteger al mundo. Entonces, la conversación aquí no es si nos van a atacar, es cuándo nos van a atacar y qué tan protegidos vamos a estar. ¿Sí? ¿Quién nos va a estar respaldando? ¿Va a estar una empresa lo suficientemente robusta para darnos la información, para ayudarnos a levantar la información? ¿Tengo mi información en la infraestructura correcta? ¿Tengo los respaldos correctos? Uno de los consejos que les doy es, por ejemplo, en el caso de un ransomware, no tiene ningún sentido pagar la recompensa. O sea, la mayoría de los casos pagan la recompensa y no recuperan en ningún momento la información. Entonces, esa no es la solución. Hay otras soluciones antes de ir a pagar cualquier tipo de recompensa. Sí, y la verdad es que Diana, ahí nos has dejado con una serie de preguntas que creo que todos internamente los que estamos aquí vamos a tener que hacer una reflexión, que es lo importante también de este evento, que posteriormente nosotros traslademos, ¿no?, este tipo de reflexiones a nivel interno para saber inclusive qué mecanismos vamos a adoptar, si realmente estamos haciendo todo lo correcto para resguardar la información. Ahora sí, Diana, vamos a dar pase, ¿qué te parece? Algunas preguntas que probablemente algunos participantes nos puedan realizar a través del chat. Justo Gabriel nos menciona, y bueno, nos hace la pregunta, ¿no? ¿Qué software administrador de contraseñas nos podrías recomendar, Diana? Porque justo tú al inicio nos comentaste acerca del respaldo de las contraseñas. En realidad no tengo uno en particular. Si es para uso personal, hay muchos que son gratuitos en el App Store o digamos, en cualquiera de las tiendas móviles para poder bajar aplicaciones. Si estamos hablando ya un poco de proteger para empresas y empresariales, pues hay unos que ya cobran, pero no tengo ninguno en particular que les pueda recomendar. Listo, entonces vamos a ver si es que algún usuario más se anima de los asistentes para hacer extensivas sus preguntas aquí a Diana a través del chat. Nos quedaríamos con las preguntas que hemos formulado aquí con Diana, de que por lo general pues son todas las preguntas que mayormente las organizaciones se hacen. Aquí está. Mario Suárez nos hace la siguiente pregunta. Diana dice, ¿qué opinión tienes sobre aquellos software que son bloqueadores de USB? Depende del tipo de industria y de empresa de la que estemos hablando. Yo creo que funciona bastante bien porque de alguna manera se enfoca en lo que hemos venido hablando de cero confianza.
Entonces, al bloquear cualquier puerto USB, lo que estás haciendo es previniendo que haya fuga de información sin que la puedas controlar. Me parece que funcionan bastante bien, sobre todo cuando lo que tratamos es de que eso no haya fuga de información. Sin embargo, funcionan para eso, para cuando hay una persona que quiera sacar información que normalmente tiene acceso, pero no funcionan cuando estamos hablando de un acceso vía VPN y digamos de otro tipo de accesos. Entonces, hay que ver exactamente el tipo de industria y para el tipo de accesos que estemos tratando de controlar. Y justo vinieron las preguntas acerca de los celulares, Diana. A ver, dice, Teo Torres nos comenta, dice, recomienda que los usuarios no utilicen sus celulares personales para realizar gestiones de la empresa, es decir, que la empresa debería en este caso establecer políticas para estos temas, por ejemplo, dar el celular para personal clave. Hay varias cosas que se pueden hacer. Claramente debe existir una política y esa política debe ir acompañada de unas plataformas que permitan proteger si es que se están utilizando esos celulares que son propios, digamos que no son proveídos por la empresa. Entonces, lo que se debe es tener plataformas que así sea el celular de uso o de más bien que lo provea el empleado, tengan software que le permita controlar los accesos, que le permita de alguna manera, por ejemplo, si se lo llegan a robar, inmediatamente borrar todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en eso con las empresas. Hoy en día, la gente le gusta cierto tipo de máquina, la trae porque se siente más cómoda, cierto tipo de celular, pero tiene que tener una plataforma propietaria que le permite trabajar con las políticas y esquemas de seguridad que cada una de las empresas necesita que se mantengan. Otra pregunta que nos hace aquí, por ejemplo, Leonel, ¿se debería bloquear correos no corporativos, por ejemplo? Pues eso depende mucho de la política que se tenga. Hay muchas empresas que prohíben los correos no corporativos dentro del correo. Ahora, si tienes un control detallado sobre lo que está entrando, pues en realidad no tiene mucho problema. También le facilitas la vida a la gente al recibir información solamente en un correo. Pero en realidad, lo que sí, una de digamos, de las políticas es mantener exclusividad. Si esta es la máquina o esta es la información de la empresa, es mejor mantener solamente información de la empresa en la máquina o en el dispositivo que estemos utilizando para prevenir que de pronto algún phishing que nos entra de un email personal entre a la empresa y nos haga un daño empresarial cuando en realidad lo que quería era hacer un daño personal. Entonces, al mantener esa segregación, creo que le estamos dando una capa adicional de seguridad. Ahora, otra consulta que nos hacen aquí, por ejemplo, el señor Manuel dice, ¿qué software es más seguro para conexión de un soporte remoto, por ejemplo? No tengo la respuesta a esa pregunta, ¿sabes? No sé exactamente, la verdad me toman por... no lo tengo en mi mente ahorita, no podría darte esa recomendación, la verdad. Y la otra pregunta que nos hace, por ejemplo, José, dice, ¿es recomendable usar BitLocker en los servidores Microsoft para evitar encriptamiento por ransomware? No te puedo tampoco, no tengo información para responderte esa pregunta. Listo, entonces esas son las últimas preguntas que hemos dejado aquí. Igual, Diana, vamos a manejar estas preguntas tanto de José como de Manuel para verlo internamente con Diana, de manera que ellos también de repente puedan tener ahí la respuesta. Y quiero comentarles que ya hemos llegado a la parte final del webinar. Quiero hacerle un extensivo agradecimiento en nombre de la Gerencia General de VAX Perú a Diana Robles, que es la líder de IBM Security, por su importante contribución y su ponencia el día de hoy. Hemos, como les comentamos a los asistentes, reunido una serie de preguntas que la mayoría usualmente maneja para este tipo de temas, de manera pues de resolver todas las inquietudes de ustedes. Muchísimas gracias, Diana, ha sido un gusto poder tenerte el día de hoy. Igual, de igual manera, te hago nuevamente extensivo el agradecimiento a nombre de VAX Perú. Esperamos contar con tu presencia en una próxima oportunidad. Mil gracias a ti, Anjanela, a todo el equipo. Carlos, mil gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Diana. Igual, de igual manera, todos los asistentes, ¿sí? Quienes, como bien le comenté a Diana, pues representan al sector público y privado de Perú. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias con todos ustedes y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad.